estaba atendiendo otros grupos, como están haciendo parcial, así que les di las indicaciones, ellos van solo, dentro de un rato por ahí entro a ver si alguien tiene algo, pero lo dudo, porque esos muchachos siempre ya hicieron todas las preguntas al principio, son los de medicina. Así que bueno, entonces, miren muchachos, les agradezco infinitamente que hayan aceptado mi convocatoria para esta clase, porque sé que hoy no les toca, les tocaba mañana, pero mañana pues es un día libre, y para que estén al día con el otro grupo, no se me atrasen, porque ellos tienen la ventaja que tienen las clases los lunes, por lo menos una hora, así que a ellos yo los puse al día, y les pedí que por favor, si podían estar hoy para que puedan hacer las prácticas, es lo que me interesa. Vamos a terminar de explicar terminar todo lo que es los párrafos, y les voy a agradecer infinitamente que se lean el material de la argumentación, es la que sigue para hacer el segundo parcial. Estoy terminando con el grupo 1 y voy con el grupo 2 porque esto lleva tiempo, calificar lleva tiempo, y tengo que ser muy cuidadoso con eso. Lo que sí noté, así grosso modo, es que algunos estudiantes todavía siguen confundidos con los estilos. Unos estaban más o menos ahí, pero hay otros que sí están bien perdiditos en los estilos. En las demás, eso lo salvó las últimas partes. A muchos. Vamos a ver. ¿Cuántos llego? 16. Ustedes son aproximadamente 25, creo, si no me equivoco. Los que han resistido, como 25, más o menos. Bien. Quiero que estén casi todos para poder no estar saliendo de eso, porque no he podido descubrir esta plataforma sin tener que salirme para poder aceptar. No lo he podido descubrir. Así que en un momentito salgo, los acepto y sigo dando la clase. Por eso es que quiero que todos estén aquí. Van 16. Ajá, siempre están los que están en primera plana, como siempre, han llegado. Hay unos que creo que no van a instalarse, no sé si es qué problema pero pueden hacerlo por el celular. Todos tienen celulares. De menos que no tengan data, es otra cosa. Bueno, vamos a iniciar, muchachos, porque el tiempo es oro y yo les pedí una hora clase. Una hora clase para ser respetuosa con ustedes, porque con el otro grupo también utilicé una hora clase y pude abarcar todo el material que necesito que ustedes aprovechen. Así que vamos a compartir la clase de hoy. Vamos a ver. ¿Quién está? Edier Mejía. A ver, Edier. Edier siempre está preocupado de sus clases. No he visto tu examen, Edier, todavía. Vamos a ver. Este fin de semana trabajo con ellos. Espero que ustedes no hayan salido mal, porque ustedes saben cómo es el mecanismo. Bueno, vamos a iniciar. Ahí iré aceptando los que entran. Bueno, miren, nosotros habíamos trabajado, creo que incluso vimos la primera, por favor, y me corrigen inmediatamente, que vimos la práctica de los párrafos de introducción. ¿Es así? ¿Eso sí vimos la práctica esa? Sí. Bien, entonces vamos a continuar inmediatamente con el párrafo de desarrollo. Aquí en el párrafo
de desarrollo, donde nosotros vamos a anunciar todo lo que queremos saber del tema que se va a tocar o se va a enunciar. Recuerden que se les ha dicho que siempre los párrafos vamos a tener la oración temática y las oraciones secundarias. En pocas palabras, los temas y los remas, que es lo que ya estudiamos de forma que es la progresión temática. Bueno, eso en realidad es lo que nosotros vamos a trabajar. Déjenme ver quién me está pidiendo entrar. A ver aquí, Ana Ruiz. Continúo pues. Aquí, en este caso, como les decía, en el párrafo de desarrollo, nosotros vamos a mostrar esto. Pero como lo mencionamos en el párrafo de introducción, también vamos a tener diferentes tipos de párrafos o secuenciales que tenemos en el mismo. Por ejemplo, el párrafo de desarrollo, como ya lo dije anteriormente, como su nombre lo indica, desarrollan las ideas centrales del texto. Es decir, ya en el desarrollo es donde nosotros vamos a ver todo lo que vamos a tratar. Incluso en la misma introducción propiamente dicha, cuando uno hace ya la introducción de un trabajo completo, porque acuérdense que aquí estamos aprendiendo un párrafo de cómo introducir cada una de esas partes. Nosotros vemos de qué se trata. En ello se argumenta, se compara, se contrasta y debe recordarse que siguiendo los principios generales, por supuesto, de coherencia y cohesión, que ya nosotros sabemos qué es eso, cada párrafo de desarrollo debe tener una sola idea central. Recuerden que siempre tenemos que tener un tema, además de que las ideas secundarias o los remas tengan otras ideas, pero siempre van a ir a la idea central. Nunca nos podemos perder, porque el tema tópico de lo que estamos hablando, aunque nosotros digamos todas las características, las causas, las consecuencias, definamos, etcétera, que es lo que vamos a ver aquí, vamos a tratar de ese tema. No importa las cualidades que le demos, pero se trata de ese tema. Allí nosotros vamos a observar que en un texto de desarrollo o en un párrafo de desarrollo, nosotros podemos encontrar los párrafos de definición. Como la palabra lo dice, define con claridad y precisión conceptos que nosotros vamos a tratar de esa temática. Eso es para que nosotros podamos tener una mayor comprensión del tema. Se define. Recuerden que hay un verbo que es el que a nosotros nos indica generalmente cuando definimos, es el verbo, ¿verdad? Es. Digamos, la COVID es. Los recursos naturales son. Bien, eso depende de lo que estemos empleando ahí del verbo ser. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un concepto de definición que dice, la concepción del arte como lenguaje es, bien, una síntesis de diversas formas de entender el fenómeno artístico, entre las que destacan la interpretación del arte como expresión y como comunicación. Históricamente está relacionada con la crisis de las teorías normativas empeñadas en dejar bien sentado que el arte tiene que ser de una manera y no puede ser de otra. Y el consiguiente abandono de las definiciones cerradas en favor del estudio de las obras concretas como punto de partida de las disquisiciones sobre el arte. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que esta es una definición, pero ¿cuál es el tema? Pues estamos hablando del arte. Recuerden que yo les dije que siempre para nosotros saber de quién se está hablando, nosotros nos preguntamos de qué, de quién, etcétera. Profe. Dígame. Es que no la puedo escuchar. Es que está lloviendo muy fuerte acá. ¿Quién me está hablando? Ana. Ana Ruiz. Bueno, aquí sí no puedo hacer nada, hija mía. Está lloviendo acá. Bueno, traten de ver cómo hacen, porque los demás me están escuchando bien, donde no esté lloviendo. Sí, profesora. Ajá, sí me están escuchando bien. Quiere decir que es el temporal. Eso puede que pase y me sigan escuchando porque no puedo hacer nada por eso, al respecto. Que si está lloviendo.
Bien, trataré de subir un poquito más la voz para ver si me escuchan algo. Bueno, les indicaba que, un momentito. Sí, es que lo que pasa es que donde llueva, de verdad que se dificulta escuchar, pero no puedo hacer nada por eso, sino simplemente poder alzar un poquito más la voz. Bueno, vamos a seguir aquí. Decía que tenemos los párrafos de definición, que es lo nuevo, ¿no? En los párrafos de definición siempre vamos a encontrar algo muy preciso, que es el verbo ser, aquí que está conjugado, es, y nos define el tema que vamos a tratar, que es sobre el arte. Si estamos hablando del arte, pues nos va a definir qué es el arte allí. Porque generalmente cuando uno va a hacer un desarrollo, nosotros tenemos que conocer los conceptos. Tenemos que conocer los conceptos, porque en una introducción generalmente podemos encontrarla así, pero acá se amplía mucho más. Bien, continuamos hablando de, hay otro tipo de párrafo que podamos encontrar en un desarrollo, que es el de comparación y contraste. ¿Qué significa comparación? Pues semejanza, y los contrastes, diferencias. Eso es lo que nosotros podemos encontrar en un texto ya de desarrollo. Sin embargo, también les señalo que en un texto, de desarrollo, nosotros podemos encontrar solamente comparaciones o podemos encontrar contrastes individualmente. Pero generalmente cuando uno escribe, le gusta comparar y contrastar, que es lo que aparece en los textos. Pero no se extrañen de que puedan encontrar en un solo texto solamente comparación o solamente contraste. Por ejemplo, miren este ejemplo que ven ustedes aquí, y van a ver dónde está la comparación o dónde está el contraste. Dice, hoy, sin embargo, aún asumiendo valiosas aportaciones de estos ensayos, debe ponerse de manifiesto que es un equívoco identificar el arte con el lenguaje. Si bien en las artes pueden aislarse ciertos elementos susceptibles de ser analizados con los instrumentos y categorías de la teoría de los signos, la teoría de los signos se tropieza. Por otro lado, mire que se usan los conectores. Por otro lado, esos son de comparación con aspectos propios y diferenciados que muestra la diversidad e irreductibilidad de la estructura artística a la del lenguaje cotidiano o científico. Bien, donde nosotros vemos allí, ¿hay comparación o hay contraste? Vamos a ver, recuerden, comparación son semejanzas y contrastes son diferencias. Ahí continúa hablando del arte. ¿Qué nos pueden decir de qué identifican allí? ¿Cuál sería la comparación? Contraste, profesora. Bueno, yo no sé, dígame si encontró contraste, encontró semejanza. El contraste son diferencias. La comparación es la semejanza. ¿Qué pueden encontrar ustedes que pueda indicar ese ejemplo que yo estoy poniéndoles allí? Que lo que quiero es que me identifiquen si hay comparación o contraste. Hay semejanza. Ajá, ¿cuál es la semejanza? En las artes, al igual que en el lenguaje, en la parte donde dice, si bien en las artes pueden aislarse ciertos elementos susceptibles de ser analizados con los instrumentos y categorías de la teoría de los signos. O sea que sí hay cosas que son semejantes entre el lenguaje y el arte. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver otro ejemplo para que lo vean más claro. Miren aquí. Los llamados gobiernos democráticos de este hemisferio tienen dos varas de medir.
una para los pobres y otra para los ricos. Las oportunidades de progreso económico son brindadas a la población pudiente, mientras que a los pobres se les segrega y aparta de la posibilidad de entrar en el boom económico. La educación provista por los gobiernos a los pobres es deficiente. ¿Qué encontramos aquí? Contraste. Muy bien, claro, hay un contraste total. ¿Y ese contraste con quién es? ¿Con quién hace el contraste? Fíjense bien. Ajá. A ver, ¿con quién están contrastando ahí? ¿Con quién están haciendo la diferencia? La población pudiente y el contraste es con los pobres. Claro, así mismo es. Claro, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan viendo por sus propios análisis, que para que vayan comprendiendo. Fíjense, todo lo que nosotros podemos hacer en un desarrollo, cuando ustedes van a trabajar un texto, usted se va a dar cuenta que en ese texto de desarrollo usted puede utilizar todos estos recursos. Todos lo puede emplear siempre y cuando, pues, sean necesarios en el texto. Usted, cuando usted va a desarrollar algo, ya propiamente dicho, su trabajo, usted puede emplear todos esos recursos y el texto fluye por sí mismo. ¿Ya? Bueno, entonces también en el desarrollo nosotros podemos encontrar párrafos de causa y efecto. En el párrafo de desarrollo, miren, para que quede claro, cuando uno va a iniciar un desarrollo, usted puede utilizar cualquiera de estos tipos de párrafos, pero en el desarrollo propiamente dicho del mismo desarrollo del tema, usted puede utilizar todos los recursos que necesite de esos tipos de párrafos. Que quede claro eso. Cuando usted va a introducir el desarrollo, va a iniciar su desarrollo, puede empezar con cualquiera de ellos, pero eso no significa que usted en el transcurso del desarrollo de ese escrito que usted va a hacer, usted puede emplear todos esos recursos. Que quede claro. ¿Bien? Igual también, en la introducción te pueden empezar con un párrafo de lo que ya hemos aprendido, pero en esa introducción propiamente dicha, ya la introducción amplia de un trabajo, usted puede utilizar esos otros tipos de párrafos. Y les es muy bueno porque fluye esa redacción. Ahora, vamos a ver la causa y el efecto. Nosotros vivimos en un mundo de causas y efectos. Toda causa tiene pues un efecto o una consecuencia. Bien, entonces es la técnica más generalizada y consiste simplemente en enunciar una idea que se constituye en la causa de los enunciados siguientes, pues los efectos. Usted tiene una causa, tiene un efecto. Algunos textos ya más avanzados a veces nada más le ponen las causas y no ponen efectos. Bien, pero generalmente debe aparecer una causa y por supuesto un efecto. Es como el caso que estamos viviendo ahora mismo. ¿Cuál ha sido la causa? Esa aprobación que hicieron de la cuestión de las minas, todo eso que nos están destruyendo nuestro país. ¿Y cuál ha sido el efecto ahora? Que la gente se dio cuenta de en qué consiste eso. Pues mire lo que tenemos ahora mismo. Esos son los efectos. Y hay efectos muy graves en todo el sentido de la palabra. Mire que estamos aquí dando clases virtuales. Casi no hay comida en los supermercados. La economía del país está a punto de todo. Bueno, todo eso ha sido la causa. ¿Quién ha sido el causante de todo esto? El gobierno, por haber aceptado esos contratos. Y mire los efectos que ahora está teniendo esto, que no sabemos en qué van a terminar. Bien, Dios quiera que todo se arregle y estoy orando mucho por eso. Bien, vamos a ver. Profe, Dígame. profe, que quería hacer una pregunta al salón, disculpe. A ver, ¿Alguien está grabando la clase para la compañera que no ha podido entrar? ¿cuál es la que no ha podido? Ah, muy bien, Ah, gracias. ok, gracias. Bueno, estábamos mencionando
que en este caso, de este tipo de párrafos de causa y efecto, miren ustedes que es la más generalizada. Por ejemplo, son varios los factores, que ese es el ejemplo, son varios los factores que llevan a un joven a utilizar drogas ilegales. El más evidente es la presión de grupo que establecen los amigos del adolescente. En muchas ocasiones, el joven empieza a fumar marihuana porque es el requisito para pertenecer a un grupo en específico y poco a poco cae en el uso de drogas más peligrosas que lo hacen parte de la cadena criminal de trasiego de drogas, al convertirse en cliente. Cuando éste se ha convertido en un adicto, sufre cambios. Todo su entorno familiar, profesional, social y su salud física se pone en peligro. Ahora, muchachos, de acuerdo con este texto, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Léanlo y díganme qué encontraron allí, porque el asunto es que ustedes se den cuenta dónde está, porque así viene en el parcial. Ustedes tienen que saber diferenciar uno del otro. Profesora, la causa es la droga, ilegales, droga. Las drogas ilegales en los jóvenes, ¿bien? O sí, podría ser así. Y entonces, ¿cuál sería el efecto? El cambio en su entorno y en su familia. Claro, todos los cambios que va a sufrir en él, en su entorno familiar, profesional, social, etcétera. Esas son ese es el efecto. Ajá. Y una causa no sería la presión de grupo y el efecto sería el utilizar drogas. Pero la presión de grupo, ¿de quién? De los amigos. Bueno, tú puedes decir que la presión de grupo en el joven para utilizar drogas ilegales, porque la palabra clave aquí son las drogas. Porque acuérdate que la presión de grupo a veces no son drogas. La presión de grupo te lleva a veces al maltrato, al bullying. Son detalles que no todo el tiempo la presión de grupo es solamente para drogas. Entonces ahí la palabra clave son las drogas ilegales. Ustedes saben que hay drogas legales, ¿no? Bueno, hay drogas ilegales. Entonces esto no puede dejar de aparecer. Tiene que estar allí, porque es la palabra clave. Ustedes siempre tienen que tomar en cuenta cuáles son las palabras claves que nos llevan a nosotros a conocer ese detalle. Por supuesto que sí, la presión de grupo es una de las causas que te lleva lleva al joven a utilizar drogas ilegales. Eso me lo puedes poner y está perfecto. Entonces vienen los efectos, que son los cambios que ese joven va a sufrir, también su entorno familiar, profesional, social, ¿verdad? Y que pone en peligro por su salud en total. Esos serían los efectos. O sea, es de acuerdo a lo que dice el texto. ¿Está claro eso? Ahora sí. Muy bien. Vamos ahora a ver otro tipo de párrafo que puede aparecer en ese desarrollo. El párrafo de problema-solución. Cuando nosotros tenemos un párrafo de problema-solución, por supuesto la palabra lo dice, hay un problema y puede haber una posible solución. También nosotros a veces tenemos un texto que solamente van a presentar el problema y no hay solución. Es como, por ejemplo, cuando las personas a veces protestamos, sí, que no queremos esto, que no queremos lo otro, y no le buscamos una solución. Si usted va a apelar por algo, usted tiene que presentar una posible solución. No es que digamos que hay una solución total, pero puede haber una posible solución. Entonces, eso es lo que el texto aquí exige, que si tenemos un problema, haya una posible solución. Por ejemplo, los problemas a los que se enfrenta el actual gobierno son el alto índice de fracaso escolar. Los alumnos cursan varias veces el mismo grado o abandonan sus estudios. Una de las causas de este fenómeno es la necesidad económica de la familia que obliga a los jóvenes
a trabajar dejando poco o ningún tiempo para el estudio. Las becas escolares son una posible solución al problema. Sin embargo, su otorgamiento no puede ser indiscriminado ni utilizado como un arma electoral, sino con la finalidad de apoyar los estudios y lograr que las siguientes generaciones de jóvenes estén mejor preparados. Observen bien este texto. Aquí está clarito. ¿Cuál es el problema? Alto índice de fracaso escolar. Muy bien, el alto índice de fracaso escolar. ¿Y cuál sería la posible solución? Ahí está también. Las becas escolares puede ser una posible solución a ese problema. Eso es lo que se desea, lo que el gobierno debe hacer en forma, sin discriminar a nadie. O sea, si se le va a dar esa beca por su índice, que debe ser así, pero lamentablemente sabemos que no es así, porque desde hace un par de años se le está dando esta beca a los estudiantes. Ustedes saben que no es por un alto índice en sus estudios, eso solamente lo da el IFARU, pero el gobierno en sí da becas a todos, pero eso tiene una finalidad. Realmente, a lo mejor ustedes vean que sería un poco radical en este sentido mi opinión, pero yo considero que las becas deben darse a los estudiantes que no tienen fracasos, que no tienen fracasos. Y ustedes cuando vayan a ser educadores se van a dar cuenta de la triste realidad que estamos viviendo, porque los profesores y los maestros somos los que pagamos la deficiencia de los estudiantes. Si el niño no da, el profesor y el maestro es el culpable. Y no es así, sino que eso es en comunidad con todo, el padre de familia, los profesores, los que estamos al frente de estas instituciones, tenemos que ver mucho, pero no es el profesor solamente, porque tenemos que tener ayuda de los padres de familia. Y entonces ustedes saben, realmente hay muchos padres que de verdad agradecen este subsidio, porque este es un subsidio que se le da a los estudiantes que no es por índice académico. Lo que se dan por índice académico es el IFARU, él sí los da. Y otras instituciones que también ayudan con esto por el índice que tiene el estudiante. Y muchos de ustedes yo sé que tienen becas para continuar sus estudios universitarios. Ahí la situación se pone un poco más compleja, porque en realidad, pues, aquí hay que poner el 100%. Y donde tú fracases o tengas una D, te quitan la beca. Porque ya me ha tocado conversar con algunos estudiantes y me piden, por favor, profesor, ayúdeme que voy a perder la beca. Ay, Dios mío, eso, pues me pone un poco incómoda en cierto sentido, porque en realidad no soy yo la que tengo la culpa, sino que a veces pues no sé qué le pasa a los muchachos. Bueno, ahí está, ese es el de problema-solución, muchachos. Ahora vamos a ver, hay otro modelo que es la ejemplificación. La misma palabra lo dice, es a través de ejemplos. Se desarrolla por medio de ejemplos o de ilustraciones para aclarar conceptos. Por ejemplo, miren aquí, el arte no es primariamente comunicativo como lo es, por ejemplo, miren que ahí mismo se los puse para que lo vieran, un mensaje publicitario que ante todo es significativo. ¿Cómo se aclara al tratar del significado de las artes? Frente al proceso de comunicación que exige una respuesta concreta al contenido de la información. La obra artística solicita una interpretación, sobre todo en nuestros días. Desde luego, el arte se acerca o se aleja según las épocas de la comunicación, pero su organización formal y significado potencial no suelen abarcarse de una sola vez. Ustedes ven aquí, en este ejemplo, no hay confusión de ningún tipo porque ponen, por ejemplo, está ejemplificando. Ojo con esto, porque a veces se confunde con la enumeración. El ejemplo con la enumeración. No, son dos
situaciones diferentes. Tienen que revisar bien. La enumeración la vemos nosotros que se da ya sea por palabras, frases y van delimitadas por una coma. Aquí cuando se ejemplifica, claro que puede llevar comas, por supuesto, pero ya es mucho más amplio lo que te explican allí. Mire que aquí está muy claro. A veces no te ponen, por ejemplo, pero tú lo vas a identificar. Tenemos, fíjense, déjenme ver, creo que. Ajá, miren la de enumeración. En el caso de la enumeración, anuncia o enumera los aspectos que se van a tratar en él. ¿Por qué el agua que corre no se congela? Hay 3 razones fundamentales que explican este fenómeno y los van a enumerar. Y fíjense que hay conectores para enumerar. En primer lugar, el agua que corre contiene una mayor cantidad de aire que la que permanece estancada, lo que reduce su punto de congelación. Además, la velocidad que el agua alcanza en su recorrido tiende a romper los cristales de hielo en cuanto se forman. Por último, conviene recordar que el agua fluye debido a su energía, generalmente causado por la fuerza gravitacional o quizás por un cauce. Cuanto más fuerte sea este movimiento, mayor será la temperatura del agua. Mire que aquí está enumerando, incluso hasta por los conectores te indica en primer lugar, además, por último, te puede decir en primer lugar, en segundo lugar, y te lo enumeren de esta manera. O simplemente yo podría decir, miren jóvenes, en literatura hispanoamericana tengo que leer la novela, digamos, Un segundo sombra, etcétera, y voy enumerando todas las novelas que tengo que leer, las voy enumerando, es decir, no es que voy a poner 1, 2, 3, no, esa es una forma también, pero ahí te pueden indicar, te va diciendo cuáles son las novelas que tienes que leer y van separadas por una coma. Esto es, en pocas palabras, los párrafos más utilizados en la parte del desarrollo. Ahora, por último, vamos a ver las conclusiones. Por favor, permítame explicarle esto, porque sé que ya estamos, bueno, siempre a las 1:30, si todavía tengo unos 10 minutos. Bien. En el caso del párrafo de conclusión, la misma palabra lo dice. ¿Qué concluye? Un escrito que tiene una función particular, la de dejar un buen recuerdo, enviar un póster, mensaje que resuma el sentido del escrito y dar a la lectura un sentido de plenitud. En los ejemplos de conclusiones se seguirá la misma tipología vista por las introducciones. Muchachos, ojo, en las conclusiones nosotros podemos ver los mismos tipos de ejemplos que se vieron en la introducción. Pero mucho cuidado. En las conclusiones se puede utilizar estos recursos, pero recordar que esto no es copiar de por ahí arriba y pegar en las conclusiones. Eso es a lo que tú llegas, de acuerdo a todo el estudio que tú hayas hecho, de acuerdo a toda la investigación que tú hayas hecho. Con base a eso, entonces tú vas a hacer tu conclusión, por ejemplo, síntesis. Recuerden que la síntesis, usted puede emitir sus propios juicios. Usted puede opinar allí. Es muy común en todo tipo de escritos presentar un extracto de esas ideas de síntesis. Esa idea de síntesis. Por ejemplo, aquí le puse una de síntesis. Se supone que esta persona estuviese estudiando El Quijote de alguno de sus personajes. Dice, El Quijote es una novela en la que su protagonista es un peculiar personaje que está tan obsesionado con los libros de caballería que de alguna manera pierde la noción de la realidad y acompañado siempre de su fiel escudero Sancho Panza, cabalgaba a lomos de su caballo buscando su platónico amor, una mujer llamada Dulcinea del Toboso. A lo largo de su camino le suceden varias aventuras y desventuras
la mayoría de ellas narradas en tono de comedia. El libro refleja los contrastes entre las distintas clases sociales de aquella época. Pues, ¿de quién está hablando aquí? Del Quijote. Del Quijote, mire que está haciendo una síntesis de lo que leyó de esa parte en forma muy sintética de lo que quiso decir, y ahí todo lo hemos comprendido. Él utiliza su propio juicio, ¿verdad? Porque él dice, es un peculiar personaje, ese es su juicio, que está tan obsesionado con los libros de caballería que de alguna manera pierde la noción, de alguna manera pierde la noción de la realidad. Estos son juicios que está haciendo esta persona que ha hecho esta síntesis. Mire, y esa es su conclusión, y está perfecta. Está muy bien, porque en realidad eso es lo que ha llegado a la parte conclusiva del estudio que ha hecho. Aquí, por ejemplo, encontramos otra conclusión síntesis que le puse de modelo. Puedo utilizar en síntesis si yo quiero ponerlo. Si quiero ponerlo, pues si no, yo siempre voy directamente a lo que necesito saber. Esta es una conclusión de un trabajo X. En conclusión, el aeromodelismo fue producto de una serie de factores determinados por una coyuntura histórica precisa, la de la Segunda Guerra Mundial. Hoy tan solo se puede apreciar como una afición retro o un bonito recuerdo del pasado. Actualmente, los niños ya no arman aviones, sino que los pilotean en una computadora. Esto es una síntesis de ese trabajo que esa persona investigó. Y fíjese que eso es a lo que él ha llegado, a esa conclusión, por medio de una síntesis. Y si ustedes observan, síntesis también se utiliza en la introducción, pero si usted observa una síntesis en introducción y la síntesis en conclusión, hay diferencia, porque esto es a lo que usted ha llegado de acuerdo a su estudio, sus criterios de acuerdo a lo que usted ha llegado de su estudio. Por eso les decía que no es tomar, por ejemplo, si yo empecé mi introducción con una síntesis, esa parte de la síntesis yo la voy a copiar de arriba y la voy a poner acá abajo. No, señor, eso no es así. Y eso es lo que hacen nuestros estudiantes de secundaria. Conclusión con breves afirmaciones. Fíjense cómo se ve aquí. Este tipo de conclusión sigue a un periodo que representa el verdadero final del texto y se plantea como un eco, una resonancia que profundiza en él. A menudo, ese añadido está constituido por un fragmento, una frase sin verbo explícito. Vamos a ver. Dice aquí, Charles Robert Darwin. Bueno, mi inglés es bien malo, pero ustedes no se preocupen por eso. Fue un naturalista británico del siglo XIX, famoso, entre otros hallazgos, por el descubrimiento y divulgación del origen de las especies. En su obra de 1859, El origen de las especies, Darwin afirmó que toda forma de vida actual sería descendiente de un mismo antepasado común, que por selección natural, adaptación al medio, evolucionó al tipo de organismo que es hoy. Miren esta afirmación que es breve. Esta afirmación la hace con base a su estudio. Él está seguro de lo que estudió, de lo que leyó, que esto es así. Y esto es una conclusión perfecta, una conclusión, de acuerdo con el trabajo que estaba realizando. Y mire que lo hace afirmando, porque esto es en realidad lo que se ha visto de estos estudios de Darwin. Eso es para afirmar ya al final, ya que cierra. Luego, también podemos encontrar de citas textuales. Bueno, aquí sí, en la que se refiere a la cita, usted sabe que si usted va a tomar una cita, que las citas textuales es algo que alguien dijo, ya sea una cita de tipo narrativa o de tipo parentética, eso es tomado de alguien. Entonces, cuando usted cita, mire que se lo puse aquí para que vieran, cuando usted cita un texto que tiene menos de 40 palabras, usted la puede incorporar en el texto. Bien, incorpórela en el texto y encierra la cita con comillas dobles. Recuerden que hay 3 tipos de comillas. Las comillas simples, que es una, las comillas inglesas, que son 2, las comillitas arriba, y las comillas españolas, que son a los lados, que llevan 2. Ahora van a ver un modelo por allí. Estas son las inglesas.
¿Se dan cuenta? Estas comillitas que son las que más utilizamos. Pero se recomienda que debemos utilizar las españolas, pero a nosotros nos gusta utilizar las inglesas. Entonces, aquí, si la cita aparece en la mitad de una oración en tu texto, finalice el pasaje con comillas, cita fuente entre paréntesis inmediatamente después de las comillas y continúe la oración. No es necesario utilizar ninguna otra puntuación si la frase no la requiere. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver el ejemplo. Una cita narrativa. En la cita narrativa, lo que se enfatiza es en el autor. El autor, ¿cuál es narrativa? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo cito que quiero resaltar al autor, yo no lo pongo entre paréntesis, lo dejo fuera. Nada más lo que pongo entre paréntesis es el año. Y la página la puedo poner por acá abajo, donde lo encontré. En este caso, por ejemplo, analizando la crisis financiera del 2008, Lynch, que es el autor, 2012, ahí yo quiero resaltar al autor, que el autor, ese es su apellido, Lynch. Voy a enfatizarlo aquí. ¿Dónde va completo? El autor es en la bibliografía. Eso es lo que nos dice las normas APA. Entonces, aquí dice Lynch, tomado de su libro 2012, afirma que la crisis ha sido motivada por la que hay de más perverso en el mundo capitalista. Eso es lo que él dice. Lo cierro comillas y pongo donde termina la cita, pongo la página. Esa página es la 127. Esta es una cita de tipo narrativa donde quiero resaltar quién fue que dijo eso. Por eso se llama así, cita narrativa. Nada más cierro el año con el paréntesis. Luego, espérese, déjenme ver, creo que, vamos a ver aquí una cita entre paréntesis que se denomina parentética también. Enfatiza es la cita. Y mire cuál es la diferencia. Varios economistas, vamos a tomar al mismo Lynch, varios economistas han afirmado en la crisis financiera del 2008 que la crisis, abro comillas, que la crisis ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista. Cierro paréntesis. Quiero resaltar es la cita. Así que yo voy a poner entre paréntesis al autor, coma, el año, coma, y la página de donde saqué esa cita. Lo cierro aquí. Esta es la más común. La gente le gusta utilizarla ya sea aquí o la pones al final del texto. Entonces, lo que ha contribuido para un malestar con los partidos de derecha por el mundo. Recuerden, esta es una cita parentética. Va todo ahí, autor, año, página. Y la cita que utilizo donde quiero resaltar al autor, pongo el autor, solamente cierro el año que lo dijo y al final de la cita puedo poner la página. ¿Está bien? Eso es lo que nos dice las normas APA. Luego, si la cita aparece al final de una oración, cierra el pasaje citado con comillas. Cite la fuente entre paréntesis inmediatamente después de las comillas y termine con un punto fuera del paréntesis final. Sigo con Lynch. Mire, esta es otra forma. Se ha afirmado en la quiebra de Wall Street en el 2008 que la crisis ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista. Eso fue lo que dijo esa persona. ¿De dónde fue? ¿Quién ha afirmado eso? Entonces, esto no lo dice Lynch, 2012, página 127. Si la quiero poner al final del escrito. Aquí va entre el mismo texto. Aquí va al final. O sea, tengo 3 formas de citar perfectamente. ¿Está claro? Bueno, el que quiere ahondar un poquito más, yo los exhorto a que vayan a la página de las normas APA. Bien, ya estoy terminando, muchachos. Párrafo de conclusión, aquí. Conclusión cita. También en la conclusión de un escrito es posible utilizar citas de todos los tipos, siempre que se adapten al tema tratado. Aquí vemos otra, es preciso admitir que la profecía que hizo años atrás el viejo Solzhenitsyn
sí, no sé cómo se pronuncia eso. Si se introduce en prisas la democracia, tenemos una revisión del vecino. Está demostrando ser totalmente errónea, entonces aquí también lo citan, esto es un periódico. Bien, también tenemos por medio de periódicos, por medio de revistas, todo esto lo pueden encontrar en las normas APA. Aquí continúa, este es un tipo de cita narrativa, cuando solamente se encierra el año. Aquí no puso la página, pero pudo haber puesto la página de donde lo saco. Bien, aquí tenemos otra forma de cita, que lo dice Vargas Llosa. Esto fue lo que mencionó. Lo único que solamente lo pusieron aquí. Esto lo han puesto es casi al final, pero aquí no estaba muy de acuerdo, pero para que ustedes supieran de dónde se sacó este texto, no lo pusieron. Puede aparecer así, pero no estoy de acuerdo con esto, muchachos, para que lo sepan. Pero puede que se los dejé allí para que sepan que en algunos aspectos muchas personas citan de esta manera y no ponen el texto. Yo prefiero que pongan de dónde lo sacaron, de qué revista, de qué libro, qué página y todo eso tal como se los he explicado arriba, con citas parentéticas o citas narrativas. Aquí, conclusión interrogante, esta es la última. La interrogante, pues, es con una pregunta, plantea al final del escrito las cuestiones no resueltas, los problemas abiertos a la hipótesis del futuro. Puede ser que yo lo haga con una pregunta, finalizo mi conclusión con una pregunta. ¿Por qué? Porque si yo la hago con una pregunta, eso me lleva a mí a reflexionar al respecto. Queda abierto para que yo pueda entonces comprender o analizar ese texto, me deje esa libertad de yo poder pensar qué podría suceder allí. Por ejemplo, ahora después de la victoria del Yeltsin y del regreso de Gorbachev, llegan de Europa muchas nuevas promesas de ayuda y de crédito. ¿Se mantendrán esas promesas? Eso fue lo que termina ese escrito, que es de un periódico. Aquí está. Bien. Los transformados genéticamente causan controversia. Es importante que las personas ejerzan su derecho a la información sobre los productos que consumen para poder elegir mejor. ¿Sabe exactamente qué son estos componentes en algunos de los alimentos que usted adquiere en el supermercado? ¿Conoce las ventajas y desventajas de consumir ese tipo de alimentos? ¿Conoce qué alimentos han sido procesados genéticamente? Bien, aquí nos dejan a nosotros esta conclusión para reflexionar de acuerdo al tema que se haya tratado. Estos son modelos que yo les pongo como ejemplo de finalización de cada uno de estos tipos de párrafos de conclusión. Bien, entonces esto es lo que tenía para ustedes y que me preocupaba muchísimo que no tuvieran esa explicación de una forma sencilla. Ahí ustedes tienen los modelos. Recuerden que les dije que si quieren saber un poquito más de las citas, pueden ir a las normas APA séptima edición y ahí nos explican a nosotros cómo citar. Eso todo, casi todos los años los cambian, ¿eh? Casi todos los años los cambian. Ustedes pueden ver que yo cito de una manera, de repente allá pues le cambia un poquito. Pero nosotros podemos seguir utilizando esa forma. Pero ellos recomiendan pues que los cambios que se dan se apliquen. Y que esa es la que casi todas las universidades usamos, por lo menos la de Panamá, en todos sus escritos utilizan las normas APA. Casi todos los profesores, en cuanto a monografías, tesis, artículos, se aplican las normas APA. Muy bien, muchachos. Entonces, he finalizado mi clase. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Y allí, las prácticas. Tratan de hacer las prácticas y luego cuando veamos a ver el calendario, nosotros nos vemos, nosotros nos andamos el jueves y el viernes. Estamos en noviembre. Nosotros nos vemos el 9 de noviembre. El jueves, que creo que tenemos una hora más, porque es libre también. Así que no nos vamos a ver nuevamente, volvemos a ver
el 9, el 16 y el 17 de noviembre. Para ampliar muy rápidamente para que inmediatamente empieces a explicar los textos argumentativos. Por favor, lean todo eso para que podamos compartir la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay ninguna pregunta, les agradezco su participación. Vamos a ver pronto que y diga. Dígame. Estaría positiva 33. Ahí está. ¿Cuál? La cita. Espérate. Al principio, mira. Cuando nosotros vamos a hacer, acuérdense que tienen que tener claro que me estoy explicando. Cuando nosotros vamos a hacer una conclusión de un trabajo, yo le estoy enseñando cómo empezar a dar la conclusión. Usted puede ver la conclusión, puede utilizar la cita, de la puede utilizar para su conclusión, la puede crear. Pero eso depende de la cantidad de conclusiones que usted haga. En las conclusiones usted puede poner una cita, usted puede poner una conclusión usted puede dar conclusiones de cita, breves afirmaciones, de síntesis. Todas esas conclusiones usted le puede poner perfectamente. Generalmente las conclusiones, dependiendo del tipo de trabajo que tenga, usted puede hacer varias, usted puede hacer afirmaciones, usted puede hacer síntesis, usted puede hacer análisis, usted puede poner todas esas categorías de síntesis. Usted puede, generalmente, ¿cuál es la que más usamos? Las afirmaciones. Generalmente va a dar trabajo y busca conclusiones, casi todas son afirmativas, casi todas. Pero usted puede también dar algunas de esas. No es que las va a poner todas, pero de la que la quiere puede poner una conclusión de síntesis, usted puede poner una afirmación y usted puede poner una de interrogante para crear una reflexión. Pero hay que saberlo de lo que lo puede hacer. Ahora sí quedó claro. Bien. ¿Cómo no? ¿Hay alguna otra pregunta? Profesor, sobre la placa que subir las clases o esperamos a que la digamos. No. Vamos a dividir la clase. Ustedes saben, suben una clase y se hace hay que bajarla. Y recuerden que yo reviso todo eso al final, todas las, porque las hago en salón, cuando ya nosotros ya van, en la mayoría bien, porque el DMS hay gente que me sube el trabajo. Así mismo, como le hicieron a los asesores, les dan esa corrigen y así mismo la subo. Entonces, cuando yo digo eso, yo no le puedo poner a la cantidad de cursos. O sea, mucho más simple. Yo tengo que ver si de verdad yo doy un caso también, pues hay que yo nada más con una sola hoja de universidad también. Entonces ya voy colocando los dos puntos. Entonces, se esperen para cuando es la próxima clase, es el 9. La dijimos así rápidamente y empezamos entonces la serie de los textos argumentativos, después no los veo a la siguiente semana. Porque lamentablemente pues me han tocado los viernes, siempre hay área. Si no hay paro, ir a ahora. Así que nos vemos y explico rápidamente y hacemos inmediatamente hacia la siguiente prueba. Después de todo eso hacemos el examen final. ¿Bien? Bueno, nos vemos en la próxima clase y nos vemos el 9
venir a casa y decir, hágame la tarea, por favor. Hágame la tarea, ya se ponen a veces no quieren hacer las tareas. La tarea es importante, les puede ayudar a pasar o a unirse. Profesora, yo tenía una consulta creo que era el taller, que a mí me aparecía el documento, pero me aparecía como un triangulito diciendo como que no se había descargado bien. Entonces yo no sé si ese taller se subió bien. Cualquier cosa, si no se ve bien cuando regrese ese taller, me avisaría. Lo que sí me preocupa es que todavía habría el cargador a la prueba. Yo espero que todo lo haya ido bien, porque he tenido una en un grupo que me dieron las pruebas y como que el trabajo no se grabó, no sé qué, y en esa situación tienen que iniciar la prueba de válida. No puedo hacer que suba la prueba, no se entiende. Entonces, algunos dicen no puedo subir, no tiempo de cargar. Entonces, me han mandado una prueba una semana después, 4 días después, eso no se hace. Entonces, no tiene que ir a la prueba, a hacer una prueba de la que por aquellos estudiantes no pudieron hacer la prueba, que tienen una excusa válida, entonces yo se las voy a enviar. Así que no sé en el caso de que no he regresado, perdón, todavía esta prueba. De todas maneras, voy a tratar de revisar a ver si se subió bien y inmediatamente estén pendientes del plan, siempre estén revisando el plan. Y yo le cualquier cosa, yo siempre me comunico con Andrea y me lo revisa de una vez, igual que lo hago con Ángeles, que me le verbaliza de una vez, para que sea así. Con todo y eso, que la joven me han ayudado a localizar a los estudiantes, no la han dado inmediatamente. Así que en esa debe comprenderme, para entenderme, que yo no puedo pasar una prueba, que si Dios le diga, yo voy a dar una vez, y me dice que no me dicen otra cosa, que yo no puedo entender. Entonces, bueno, para que no haya problema, vaya a la prueba, a hacer esa prueba que se le pone a los días que no han podido realizarla en su momento. Bien. Así que espero que ustedes se vayan con esos problemas a la espera que yo le ponga ese parcial, eso tiene que ser de parcial, que sea de presencial, aquí aprovecho la oportunidad. Ya en la segunda que se presencial de menos que finalicemos el año virtual, bueno, tendré que ver la necesidad de la solución virtual. Pero ahí tiene que ser presencial, pero confío que ya para la próxima semana el problema es solución. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase de Cantarín y hagan la tarea. ¿Está bien? Bueno, porque todas se las subí. Pero que somos un para cantar. Hasta luego y Dios me lo bendiga. Hasta luego. Gracias.